El derecho. ¿Qué es el derecho? Nos preguntamos por el derecho, en realidad, desde muchos siglos atrás. Seguramente desde el nacimiento de la filosofía y aún siglos atrás. Eh, la cuestión sobre el derecho sigue siendo una polémica constante aún en nuestra sociedad. La teoría del derecho natural probablemente sea la teoría más antigua que ha llegado hasta nuestros días, definiendo al derecho como un valor o como un conjunto de valores que guiados por un valor principal, que es el valor de la justicia, entienden al derecho como válido en todo tiempo y lugar a través de una serie de reglas o principios emanados según las distintas vertientes del derecho natural, emanados de un ser superior, emanados de Dios, o bien emanados de principios de la razón misma. Ahora bien, esta idea de la justicia o el derecho planteada desde el derecho natural eh, ha ido evolucionando en distintos momentos de la historia, incluso con Grocio o probablemente con algunos pensadores anteriores, se consolida la idea de un derecho natural que se separa de la dogmática de la dogmática eclesiástica, que se separa de una idea de un derecho natural emanado de Dios, que se separa de un derecho natural que viene a reforzar esta idea de la unión entre la religión y la moral. Este divorcio, por decirlo de alguna manera, entre la religión y la moral es planteado fundamentalmente por Grocio, y a partir de entonces el fundamento del derecho natural no va a estar ni en un ser superior, ni en una serie de reglas o principios emanados de una religión determinada, sino que va a estar fundado en la razón. Es decir, que es un derecho natural racionalista, por decirlo de alguna manera. Esta idea del derecho como valores, como principios inmutables, válidos en todo tiempo y lugar, emanados de un ser superior o de la razón, va a llegar a un momento en el cual entra en crisis con nuevas ideas, fundamentalmente emanadas del positivismo jurídico. Es decir, acá ya empezamos a hablar de otra escuela del derecho, que es la escuela del positivismo jurídico eh, a principios, en las primeras décadas del siglo XX. El pensador más importante de esta escuela del positivismo jurídico es Hans Kelsen, que influenciado fundamentalmente por el positivismo de la sociología de Augusto Comte, o bien los métodos científicos de la física, de la matemática, van a plantear que para lograr un derecho que realmente sea científico, un derecho que sea ciencia, hay que depurar al derecho de ciertas impurezas. Así van a ir planteando distintas depuraciones a los efectos de eliminar esas impurezas, entre las cuales se incluye a la costumbre, se incluye a todo lo que tenga que ver con los valores, se incluye a todos aquellos elementos que no tengan que ver con lo que para Hans Kelsen es lo tangible en el mundo del derecho, es lo palpable, nos estamos refiriendo a la ley. Es decir, que si le preguntáramos a Hans Kelsen hoy, a este gran filósofo del derecho, este gran pensador, ¿qué es el derecho? Nos diría: el derecho es norma y nada más que norma. Lo plantea así en su obra principal, en su obra más conocida, que es la teoría pura del derecho. Hans Kelsen es el gran inspirador de la Constitución austríaca de la década del 20,
Y bueno, él, que era una persona muy importante en Austria, ya que era un profesor relevante de la Universidad de Viena, que era miembro del Tribunal Constitucional de Austria, que era una persona muy reconocida y muy respetada, tiene el problema de la invasión a Austria y a gran parte de Europa del régimen nazi, lo cual, previo a la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo pone en una situación de persona muy respetada que de repente pasa a ser un perseguido político por su ascendencia judía. Esto, bueno, lo va a llevar incluso a escaparse de Austria con un pasaporte falso que le acerca un alumno y luego de un derrotero por Europa llegar a Estados Unidos donde continúa enseñando en distintas universidades muy prestigiosas. Bueno, si se le preguntara a Hans Kelsen, como ya dijimos, qué es el derecho, diría, el derecho es norma y nada más que norma, pero en una ocasión que visita Argentina para un gran congreso de filosofía del derecho, un congreso muy importante en la ciudad de La Plata, eh, un joven filósofo del derecho en esos tiempos, muy reconocido posteriormente, el tucumano Carlos Cosio, le pregunta al gran profesor Kelsen, bueno, pero arriba de la norma, ¿qué es lo que hay? Y Kelsen dice, otra constitución o otro cuerpo normativo en el cual se inspira esa constitución. Y Cosio insiste y pregunta, sí, pero arriba de esa constitución, arriba de ese cuerpo normativo, ¿qué hay? Y así Kelsen dice, bueno, habrá que remitirse más allá, habrá que remitirse a las primeras constituciones, al Código de Hammurabi, a las leyes del Manu, vaya a ver qué anteriores normas jurídicas podemos encontrar en la historia. Bueno, Cosio insiste, y a, arriba de todo eso, ¿qué es lo que hay? Termina reconociendo Kelsen en el año 49, bueno, arriba de todo eso estarán los valores, estarán las costumbres, estarán otros elementos que inspiran a esas normas de los primeros legisladores. Es decir, que deberíamos decir acá que en, eh, en su evolución Cosio reconoce que esas impurezas que él trató de desterrar del derecho, trató de eliminar el derecho, están presentes. Es decir, podríamos acá sintetizar en que entre las grandes teorías del derecho encontramos a las teorías o las doctrinas del derecho natural, en donde la dimensión principal es la axiológica, es decir, los valores. Acá podremos mencionar desde Platón a Cicerón, a Agustín, a Tomás de Aquino, y así una serie de pensadores, incluso los de la neoescolástica, Francisco Suárez, Francisco de Victoria, que van a entender, como ya hemos dicho, al derecho fundamentalmente como un valor o un conjunto de valores que son inmutables, válidos en todo tiempo y lugar. Otra escuela del derecho otra dimensión, va a tomar otra dimensión. El positivismo jurídico va a tomar la norma, la ley. Y la escuela fáctica del derecho, o la escuela que ve, o las distintas escuelas que ven al derecho como un hecho, que incluso aquellos que van a decir el derecho en definitiva hay que analizarlo desde la vida de los jueces, ¿no? El realismo jurídico de Holmes, por ejemplo, o otro autor tucumano, o el ya mencionado autor tucumano Carlos Cosio, que plantea el derecho como conducta en interferencia intersubjetiva. Carlos Cosio, autor de la teoría egológica del derecho. Claro, si hablamos de conducta, también es un hecho, por supuesto, un hecho al cual la norma tendrá que regular. Pero la esencia del derecho, entonces, es la conducta, dirá Cosio, no la norma. Bueno, dicho esto, más allá de que haya una gran diversidad de doctrinas o corrientes o teorías del derecho,
podríamos decir que las tres grandes grupos de autoridades las podríamos dividir aquellas que ven en los valores su dimensión principal o su dimensión, ven la norma como la dimensión del derecho o los hechos, las conductas con la dimensión del derecho. Luego de estas disputas, enfrentamientos, debates, va a surgir un pensador brasileño que va a intentar reconciliar todas estas doctrinas, estas teorías, y que va a buscar una mirada integral del derecho. El derecho es de una mirada integral. Estamos refiriéndonos a Miguel Reale, el profesor brasileño, que probablemente haya sido, o seguramente fue, el gran arquitecto del Código Civil brasileño, rector en dos oportunidades de la Universidad de San Pablo en Brasil, además secretario de Justicia en la administración del gobierno de Brasil en dos oportunidades, entiendo también. Va Secretario de Justicia en una oportunidad, va a plantear que en realidad todos tienen un poco de razón. Porque el derecho es un fenómeno complejo. Porque el derecho tiene distintas dimensiones. Por eso en su teoría tridimensional del derecho, que es el título de su libro principal, su libro más reconocido, va a plantear que las tres grandes dimensiones del derecho son los hechos, las normas y los valores. Y va a definir al derecho como va a definir al derecho como una proyección normativa de hechos según valores. Es decir, ahí vemos, están los tres grandes elementos o dimensiones que integran el fenómeno jurídico. En real encontramos que el derecho es un fenómeno complejo. No podemos simplificarlo como Kelsen, solo una norma. No podemos pensar que son solo valores, porque en realidad también hay normas. Y no podemos dejar de mirar que hay hechos, que hay conductas, que esas normas tienden que regular, y esas normas van a intentar regular en una dirección relacionada con unos determinados valores que inspiran al legislador o que inspiran al poder que intenta aplicar esas normas. Bueno, agrega dos elementos reales, porque en realidad habría filósofos anteriores que ya habían mencionado esto. Algunos simplemente con una cuestión pedagógica de cómo enseñar el derecho, otros más intentando llegar al fenómeno jurídico. Así podemos mencionar a Isilio Bagni, a Giorgio Del Vecchio o a Goldmich, quien hablaba del trialismo. Pero claro, el tridimensionalismo es un paso más a ese trialismo. Un paso más porque el tridimensionalismo busca una mirada más dinámica, más integral del derecho. Por eso Reale nos dice en su libro que él ha tenido distintas intuiciones, que son las que han ido nutriendo su teoría, nutriendo su pensamiento. Una de esas intuiciones es la dialéctica de complementariedad, a partir de la cual nos va a decir que cada una de esas dimensiones se influyen, se afectan a las otras. Esto nos daría la posibilidad de ver el derecho en forma dinámica, es decir, un derecho en movimiento. Porque los hechos están cambiando constantemente, la conducta de las personas cambian constantemente. Entonces, al cambiar la forma en que una sociedad se conduce, al cambiar la forma en que una sociedad actúa, desde luego que las normas van a tener que contemplar esos cambios de conducta en la sociedad. Al cambiar los valores en una sociedad, que esto hay una gran discusión sobre si los valores cambian o no cambian, pero la verdad que la axiología, como una rama de la filosofía, es una rama muy nueva, que podemos situarla como su punto de partida a fines del siglo XIX. Podemos mencionar a Friedrich Nietzsche como un gran revulsivo del nacimiento de esta axiología, a través de sus libros como El Anticristo, como Así habló Zaratustra, como la genealogía de la moral, en fin, en donde genera esa discusión
un pensador como Freud, en donde genera una mirada interna de la persona en el inconsciente, en el subconsciente, en fin, en donde se empieza a discutir el tema de la interioridad y la exterioridad de las personas. Y acá los valores también. Eh, las cosas valen porque valen o valen porque decimos que valen. Serían dos preguntas eh, o dos preguntas que hay que responder. Y así hay quienes ven a una teoría de los valores desde lo objetivo, desde una axiología objetiva, o ven a los valores desde una mirada subjetiva. Quienes dicen que o plantean una mirada objetiva van a entender a los valores eh, como válidos en todo tiempo y lugar, como externos a las personas. Quienes van a ver los valores desde una mirada subjetiva van a entender a los valores desde la mirada interna de la persona, desde eh, una, un convencimiento subjetivo desde la persona sobre determinados valores. Eh, bueno, un gran autor que trabaja sobre esto es un argentino, Riccieri Frondizi, un libro muy interesante sobre el tema, qué son los valores, de la editorial Fundo Cultura Económica, fundamentalmente con muchos libros editados desde México, algunos de Buenos Aires también, en donde Riccieri Frondizi va a definir los valores como eh, condiciones estructurales de la cosa, una serie de condiciones que influyen en la cosa. Pero también va a decir que hay determinados valores que son más superfluos y determinados valores que son más profundos. Y que a medida que nos adentramos en la profundidad de los valores, esos valores son más perennes, más duraderos, más constantes o incluso hasta inmutables, como diría la doctrina clásica del derecho natural. Pero también a medida que nos alejamos de cuestiones o situaciones o valores muy profundos, esa superficialidad de los valores los hace más volátiles, más cambiantes, con menos duración. Podríamos poner un ejemplo, la moda femenina, por ejemplo, todos vemos cómo cambia de un año a otro, o de una temporada a otra. Pero claro, estamos hablando de valores de alta superficialidad, valores altamente superfluos. O podemos pensar en valores muy profundos de, que hacen a la esencia de la persona, y ahí vamos a ver que son valores que son muy estables, que se mantienen en el tiempo y que algunos ya podríamos decir que son constantes, que son inmutables. Porque la humanidad ya dio pasos hacia ese convencimiento sobre esos valores, pasos que seguramente no dejará atrás, y pasos sobre los cuales no abandonará ya ese convencimiento. Pensemos en la persona humana, el valor de la persona humana. Pensemos en el valor de la libertad de las personas. Son valores tan profundos que de ninguna manera podremos decir que son cambiantes y volátiles y que pueden modificarse de una u otra forma. Bueno, con todo esto trato de mencionar la complejidad del fenómeno jurídico y centrarnos en esta teoría tridimensional de Miguel Reale, que va a buscar dar una mirada integral, una mirada compleja, en donde todas estas dimensiones, todos estos elementos estén contemplados. Un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Filosofía Moral y Política, José Sánchez de la Torre, decía en algún momento, bueno, pero ¿y el poder? El poder no será un elemento que Miguel Reale no contempló, no será un cuarto elemento, una cuarta dimensión del derecho, mucho más cuando a veces encontramos gobernantes que se refieren a sus legisladores, a sus convencionales constitucionales como si fueran propios, como presidentes, gobernadores que dicen mis legisladores hagan tal cosa.
expresión que habla ya de la ruptura de la división de poderes, que habla de un hiperpresidencialismo, o en fin, en donde se nota que la dimensión del poder es muy fuerte en la sociedad, muy fuerte, especialmente en determinadas sociedades con instituciones más débiles, y por lo tanto habría que contemplarla como otra dimensión del derecho. Sin embargo, Reale contesta, Reale responde a Sánchez de la Torre, quienes plantean esta crítica a la teoría tridimensional del derecho, que el poder es un hecho, el poder es fáctico, y por lo tanto habría que incluirlo dentro de esa dimensión de los hechos. Claro, Sánchez de la Torre respondía a esta respuesta de Reales diciendo, bueno, pero no tendrá tanta entidad el poder como para pensar lo necesario de estudio desde una cuarta dimensión. Esta polémica es una polémica larga y que no ha terminado, lo cual nos muestra lo interesante de la filosofía del derecho y nos muestra que hay tiempo para seguir investigando, que hay mucho todavía para aportar y que habría que pensar entonces al derecho como, primero, un fenómeno complejo, segundo, como un fenómeno multidisciplinar en donde estas tres dimensiones de los hechos, de las normas y los valores, son las más visibles, pero no son las únicas. Seguramente hay dimensiones ocultas que todo gran jurista, que todo gran investigador del derecho eh, siempre está interpelado para investigarlas, para encontrarlas y para así llegar a la solución justa, que es lo que se busca desde el derecho. La justicia como su esencia principal. Gracias.